Bueno, como es costumbre, buenos días a todos. Es como siempre un placer estar con ustedes en este espacio que nos brinda FX Street para tener un poco de feedback acerca de nuestra vida como traders y la idea es que entre todos nos ayudemos a tener una vida de traders un poco más productiva de acuerdo a nuestras experiencias. Basados en esto, entonces en el día de hoy la sesión la he titulado Operando de mentira en el mercado real. Bueno, ya sabemos todos los datos. Entonces, el programa para el día de hoy es el siguiente. La introducción, después hablaremos acerca de operar con demos, acerca del backtesting, el incrementando lotes, retirando rendimientos, escogiendo un broker real y pues básicamente ya ahí pasaremos un poco más a las preguntas que tengan al respecto. Entonces, si quieren, damos inicio a la sesión. Quisiera saber si todos me están escuchando bien. Aunque gracias a los avances de la tecnología hoy es factible prácticamente para cualquier persona ingresar al mercado Forex a través de Internet, esta misma facilidad ha hecho que muchas veces las personas, en especial los principiantes y sobre todo los más jóvenes, menosprecien la complejidad del mercado de renta variable más grande y agresivo que existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente, pese a que hoy en día es muy fácil abrir cuentas inclusive desde $25, que no es mucho, para operar en el mercado Forex, la verdad es un mercado bastante complejo. Entonces el hecho que podamos ingresar fácilmente al mercado no quiere decir que el mercado sea un mercado fácil. De hecho, es uno de los mercados más difíciles de operar, como muchos de ustedes ya por experiencia habrán podido notar. Entonces vamos a hablar acerca de cómo esta facilidad puede operar tanto a favor como en contra nuestro. Vamos a empezar entonces por lo obvio, operando con las demos. Las cuentas demos fueron pensadas con el objeto de facilitar a los usuarios una plataforma específica y así que se familiarizaran y así poder cautivar nuevos clientes. Es decir, como ustedes saben, pues existen diferentes plataformas, plataformas genéricas como la de MetaTrader o plataformas específicas de cada broker que permiten la entrada al mercado. En términos generales, todas funcionan de la misma manera, pero obviamente entre una plataforma y otra pueden variar ciertos términos como el entorno gráfico, las opciones que tiene la plataforma, etcétera. Entonces, los brokers con el objetivo que las personas se acercaran y se sintieran familiarizadas con el tema, pues sí ingeniaron las plataformas demo. Estas plataformas obviamente contaban con los datos del mercado real, pero obviamente se operaba con dinero ficticio. ¿Esto qué quiere decir? Si bien ustedes en una plataforma demo pueden ver los precios que se pueden ver en el mismo mercado real, esto no quiere decir que la plataforma demo sea como tal un reflejo exacto del mercado real. De hecho, por definición, las plataformas demo tienen, pues no tienen una de la parte esencial del mercado real y es la contraparte de las operaciones. Es decir, ustedes siempre que ingresen una operación en una plataforma demo, así sea por $1 o sea por $1.000.000.000, siempre les va a ser aceptada la orden. En una plataforma real, esto no siempre es así, ya que en las plataformas reales, obviamente para que alguien compre, alguien tiene que vender y de manera inversa para que alguien venda, alguien tiene que comprar. Entonces, en las plataformas demo, de entrada estamos perdiendo esta parte esencial de operar en el mercado real, que es la contraparte. También las mismas demo por su naturaleza no tienen limitaciones, es decir, ustedes pueden abrir inclusive con la misma empresa 50, 100 o 200 demos o incluso si ustedes tienen una sola demo y llega a estar en ceros, ustedes pueden pedir a través del servicio al cliente que nuevamente les den fondos virtuales para seguir operando en su cuenta demo. Esto les quita a ustedes la presión psicológica de estar operando dinero real porque ya que cuando ustedes pierden dinero real y pierden la totalidad de la cuenta, pues no va a ser igual de fácil volverla a llevar a su punto inicial. En las demos, como la idea era básicamente familiarizar a las personas con la plataforma, pues no tienen problema en ponerles fondos virtuales, ya que para ellos no implica más que simplemente poner unos datos nuevos en la plataforma. Entonces,
no tiene ningún costo ni ningún riesgo para el broker, sino únicamente para el trader, que se acostumbra a perder cuentas y empiezan a caer en una falacia, y es que muchas veces un trader novato tiene 3 o 4 demos y por pura estadística, obviamente, alguna de ellas le debe estar funcionando y tenderá a pensar que esa estrategia que tiene en la plataforma que le está funcionando es una estrategia totalmente segura y pasará a una cuenta real sin haber pasado por un proceso antes, y obviamente esa cuenta real terminará igual que las demo en ceros porque no tendrá un manejo profesional de la misma. Continuamos con la sesión. El backtesting. Entonces, el backtesting básicamente es la aplicación de una estrategia pasado para poder ver sus potenciales resultados en el futuro. Obviamente, esto es una herramienta útil ya que nos permite ver cómo se hubiera podido comportar una estrategia, pero no es del todo concluyente, ya que el mercado como tal es variable y de acuerdo a esas variaciones del mercado, la estrategia puede fallar o no. Vamos a hacer el ejemplo que siempre les traigo, y es el mercado de rangos versus el mercado de tendencias. Obviamente una estrategia de rangos pues va a funcionar bastante bien en el mercado de rangos, pero si el mercado cambia tendencias, pues obviamente va a asumir pérdidas importantes. De manera inversa también, una estrategia de tendencia pues en un mercado de rangos va, si bien no va a ser tan catastrófica como el caso anterior, pues va a haber mucho tiempo en el que simplemente va a estar el dinero fluctuando sin generar ningún tipo de ganancias. Entonces, básicamente, las estrategias del backtesting nos permiten ver una mirada hacia el pasado, pero obviamente no son garantías de futuro. Obviamente, también existe el otro tema acerca del backtesting, y es el apalancamiento progresivo. Es decir, muchas veces cuando ustedes les venden un servicio de señales o un servicio de robots o de expert advisor o lo que sea, simplemente les muestran ejemplos acerca de cómo una estrategia X usando apalancamiento progresivo, es decir, que cada operación van incrementando el volumen de la operación, pues obviamente llegarían a resultados tan increíbles como volver $10,000 en 1 millón en 2 meses o cosas por ese estilo. Sin embargo, obviamente esto es solamente es teoría. En la práctica es mucho más difícil, ya que de todas maneras, primero no existe la estrategia perfecta. De hecho, si existiera la estrategia perfecta, es decir, la que nunca fallara, pues básicamente el mercado no existiría porque todos usaríamos la misma estrategia y nadie sería la contraparte en las operaciones. Entonces, de hecho, toda estrategia, por la misma naturaleza del mercado, toda estrategia eventualmente tendrá fallos. Y cuando hacemos apalancamiento progresivo, pues obviamente las pérdidas pueden ser importantes en un momento para la cuenta. Es decir, si por ejemplo la estrategia se basa en una relación entre riesgo y ganancia del 1 a 1, pues al hacer apalancamiento progresivo simplemente estamos haciendo que la siguiente operación la relación ya no sea de 1 a 1, sino que sea de 0 punto algo contra 1, es decir, estaríamos arriesgando más de lo que estaríamos dispuestos a pagar a ganar, y obviamente eso desde el punto de vista de la teoría técnica pues sería nefasto para la cuenta. De la misma manera, como les digo, las estrategias eventualmente tienen fallos, y cuando entramos al mercado, pues obviamente como la naturaleza del mercado es variable, no sabemos si estamos en un momento en el que la estrategia funciona o estamos en un momento en el que la estrategia puede fallar. Y si el caso es este último, pues obviamente la cuenta se irá a pique rápidamente. Por otra parte también, si la cuen- si el, aun si la estrategia funciona, obviamente tendremos que pasar al tema de la psicología del trader, y es que obviamente nosotros no estamos acostumbrados a mantener ganancias y pérdidas de una manera tan importante, sobre todo cuando el capital que estamos invirtiendo puede ser representativo para nosotros. Me explico, cuando estamos en una demo, obviamente dejar correr las ganancias o las pérdidas, pues no tiene mayor dificultad. De todas maneras, en el caso de que sigamos, dejemos correr las pérdidas,
pues obviamente lo peor que puede pasar es que la demo se acabe y pidamos una demo nueva. Y si dejamos perder las ganancias, pues nos vamos a entusiasmar con las ganancias potenciales. Mientras que cuando operamos con dinero real, dinero que de una u otra forma hemos trabajado, que representa una parte importante de nuestro capital, pues obviamente cuando vemos ganancias tratamos de poderlas liquidar lo más rápido posible y cuando vemos pérdidas de igual manera sentimos la necesidad de cortar las pérdidas inclusive antes de tiempo. O pasa todo lo contrario, y es que no cortamos las pérdidas esperando a que se devuelva la posición y obviamente entonces empezamos a generar posiciones de pocos pips de ganancia y de muchos pips de pérdida que también obviamente lleva a la quiebra de la cuenta. Entonces pasemos ya hablamos entonces del incremento del lotaje en los backtesting, también pasemos al incremento del lotaje como tal en nuestra operación diaria. Obviamente el deseo primario de quien ingresa al mercado es obtener las mayores ganancias en el menor tiempo posible. Esa es básicamente la idea de entrar a un mercado apalancado, agresivo y que obviamente puede generar tanto altas ganancias como altas pérdidas. Sin embargo, al incrementar el lotaje también se incrementa el riesgo sobre la cuenta, es decir, si ustedes en una cuenta de $1000 operan un mini lote, pues obviamente el riesgo de la cuenta es que con un cambio de 100 pips vamos a perder el 10% de la cuenta, mientras que si operamos con un lote, pues simplemente por cada 10 pips estamos perdiendo el 10% de la cuenta y en términos generales en 30 pips ya habremos perdido el 30% y en 50 pips ya habremos perdido el 50% de la cuenta, haciéndola virtualmente irrecuperable. De tal manera que el aumento del lotaje obviamente va a incrementar el riesgo que tengamos sobre la cuenta y eso únicamente lo vamos a percibir nuevamente en una cuenta real. Obviamente el peso psicológico de las posibilidades más grandes también puede afectar el desarrollo de las estrategias y era lo que les decía ahorita. Básicamente cuando operamos en una cuenta demo pues simplemente el tamaño de la posición no es importante y lo que mucha gente empieza a hacer es a exponenciar eso, es decir, pensar que si con un mini lote hice 100 pips, con 10 mini hice 100 pips que son $100, con un lote estándar haríamos con los mismos 100 pips $1000 y podríamos doblar una cuenta de $1000. Sin embargo, solo cuando estamos viendo la pérdida en un lote estándar de una pérdida de 30 pips es que nos damos cuenta que de la misma forma que el mercado es bastante generoso cuando entrega ganancias, también es bastante agresivo cuando está dando pérdidas. De tal manera que empezamos entonces a cortar las posiciones y obviamente podemos hacer una de las dos cosas que llevan también a la pérdida de las cuentas. La primera es obviamente cortar las posiciones antes de tiempo, no dándoles el espacio suficiente para que recuperen la tendencia con la que venían, o podemos empezar a jugar al casino y hacer la estrategia del martingala, que es básicamente añadirle a una posición perdedora más posiciones esperando que la recuperación sea más rápida. Esta estrategia, pese a que funciona en muchos casos, basta con que deje de funcionar en 2 o 3 casos para que la cuenta se quiebre rápidamente. Si quieren, no sé si quieren que profundicemos un poco más acerca de esto o si no, o si continuamos con la sesión. Bueno, esperen que voy a ver, parece que hay algunas preguntas. Bueno, básicamente el Kike pregunta que si quieres decir que no es lo mismo operar en la cuenta real que en las cuentas demo, efectivamente es básicamente acerca de lo que quiero mostrar en esta sesión y es que operar de una cuenta real a una cuenta demo la diferencia es abismal, entonces la idea es que ustedes tengan en cuenta que las demos tienen muchas ventajas, pero que de ahí a operar una cuenta real hay una diferencia bastante importante. Bueno, acá Jesús dice que si no crees que lo mejor sería estar siempre en el mercado siguiendo el precio con una estrategia adecuada. Pues eso es básicamente lo que buscan todas las estrategias, seguir, poder identificar las tendencias del mercado y operar obviamente a favor de esas tendencias. Pero obviamente esto no es 100% seguro, es decir, nosotros por ejemplo podemos poner posiciones en este mercado vendiendo dólar yen y eso no implica que haya recuperaciones eventuales del dólar y dependiendo del tamaño de la posición y de los targets que tengamos, pues pueden haber cambios de tendencia. O para que sea un poco más claro, cuando el euro dólar estaba en 1.36 hace unos meses,
muchos estaban, o en 1.50 muchos pensaban que el euro simplemente se iba a disparar hasta los $2 por euro y sin embargo hubo un retroceso bastante importante en muy poco tiempo. Entonces lo que quiero decir es, no existen las estrategias infalibles. De todas maneras, las estrategias eventualmente fallan porque es parte de la naturaleza del mercado y es parte de nuestra labor como trader ir ajustando las estrategias de acuerdo a cómo evoluciona el mercado. El backtesting depende de la plataforma. Hay plataformas en las que se puede hacer backtesting de una manera más sencilla y hay otras en las que es un poco más compleja. De pronto, MetaTrader puede ser de las plataformas donde, si conoces de programación de MetaTrader, puedes hacer un backtesting de manera automática, o la otra es hacer un backtesting de manera manual y es simplemente analizando en gráficos pasados, analizando las entradas y ver los posibles ganancias o pérdidas, pero o sea, obviamente es un poco más complejo ya que muchas veces cuando hacemos un backtesting manual pues simplemente tendemos a ver lo que queremos ver y las únicamente las posibles ganancias de la estrategia y no ver las pérdidas. De pronto por eso es más recomendable un backtesting automático. Obviamente entonces, como les decía, John Mario acá dice que entrar solo al mercado para conseguir nuestros objetivos, obviamente esa es la idea de todo el que entra a operar en el mercado, y es conseguir sus objetivos, pero también hay que aprender a manejar las pérdidas y asumirlas, y eso es una parte importante que es muy difícil aprenderla en una demo. Es solo la sensación de operar en mercados reales con dinero real nos puede dar esa facilidad. Eso depende muchísimo. Es que dar una, acá José López dice que de acuerdo a mi estrategia debemos dejar que se compran tanto los stops como los límites sin cortarlos antes. Eso obviamente depende mucho del tipo de estrategia que estés usando y obviamente el análisis que estés haciendo en el mercado. Por ejemplo, si tú tomas una decisión de dejar una posición de largo plazo a favor del euro en contra del dólar, pero llega la Reserva Federal y hace un incremento en las tasas de interés del dólar, pues obviamente en ese no tendría mucho sentido dejar las posiciones abiertas, pues ya que sabemos que un análisis fundamental nos llevaría a cerrarlas. También, digamos, si tú ves que hay una zona de congestión y en esa zona se encuentra tu stop, pues obviamente dejarías modificarías el stop, pero sin arriesgar la cuenta. Entonces lo importante es tener claro cuánto estás dispuesto a ganar, como cuánto estás dispuesto a perder en una posición antes de entrar a la posición y mantenerte dentro de esos márgenes y operar, digamos, de acuerdo a eso. Acá José Luis nos da una opción y es reducir la cuenta de al capital que pensemos ingresar en el mercado real. Eso en teoría funcionaría, pero obviamente sigue sin contar con el factor psicológico de tener dinero real en la cuenta. Es decir, si tú tienes tu cuenta en $1.500 y pierdes la demo, pierdes $300, tú puedes decir, ah, perdí $300 en la demo que tendré que recuperar en la próxima operación. Mientras que si tu salario es de los mismos $1.500, digamos, al mes, y pierdes $300, puedes estar diciendo, ah, ese es el dinero que con el que yo pagaría el agua o el servicio de la luz o el servicio del cable este mes y lo perdí por estar operando en este mercado. Entonces, es bastante difícil poder traspasar la sensación de operar una cuenta real, traspasarla a una demo, pese a que en dinero técnicamente es lo mismo, pero la sensación de operarlos no es la misma entre una cuenta real y una cuenta demo. Pues a Carlos Lander da básicamente el punto de la sesión y es exactamente eso. Poner de presente que una cuenta demo es una herramienta, pero no es algo definitivo que nos muestre nuestra nuestro posible performance como traders, sino es simplemente una herramienta de inicio, pero una cuenta real es la única que nos va a dar realmente la sensación de estar operando en el mercado y obviamente con todo lo que eso implica. Entonces, básicamente el objetivo de la sesión es esa, darles a entender
que por más que las cuentas demo parecieran exactamente iguales a las reales, el punto de operarlas difiere bastante en términos reales, valga la redundancia. Voy a escribirles acá, me preguntan la página del MetaTrader, entonces, bueno, obviamente cada broker que utilice el MetaTrader pues va a tener su versión, pero les digamos la página oficial del MetaTrader es esta que les estoy escribiendo. Bueno, ya para acá, ya la parte de hacer el testeo en el MetaTrader, pues ya tendrías que entrar a aprender un poco de programación de MetaTrader. Igual acá en FX Street hay varios cursos al respecto y también pues varios de los colaboradores de FX Street también brindan cursos al respecto de programación en MetaTrader. Entonces ya eso sería como el tema para aprender a hacer el backtesting en MetaTrader. Bueno, entonces ya sigamos a la otra parte acerca de operar en cuentas de mentiras en el mercado real. Obviamente, una parte también importante acerca de operar en el mercado real es el retirar los rendimientos. La premisa pues básicamente es simple y es que mientras que el dinero continúe en la cuenta Forex, pues son solo números en la pantalla, es decir, los verdaderos rendimientos, o por lo menos esto es una opinión totalmente personal y obviamente muchos podrán diferir de mí, pero es mi opinión personal, es que los verdaderos rendimientos son aquellos que regresan a la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque cuando retiramos rendimientos, primero, obviamente sabemos con qué contamos en la cuenta real y sabemos cuánto contamos con en la cuenta bancaria y sabemos cuánto realmente hemos ganado operando en el mercado Forex. Segundo, por una cuestión bastante importante y es que evita caer en tentaciones que son normales cuando estamos operando dinero real. ¿Cuáles pueden ser las posibles tentaciones en las que podemos caer? Primero, como les decía, es cuando las cuentas están en posiciones perdedoras, aumentar el lotaje. ¿Cuál es el principio acerca de aumentar el lotaje cuando está en una posición perdedora? Entonces dicen, obviamente, si la posición está perdedora, digamos, por ejemplo, compremos euro dólar en 1.37, es un ejemplo teórico. El euro dólar está en 1.36, es decir, vamos perdiendo 100 pips. Si aumentamos la posición en la misma cantidad, digamos que el primero era un lote y metemos un nuevo lote en 1.36 en la compra, pues quiere decir que el precio promedio va a estar en 1.3650. Es decir, que si se recupera 50 pips en la posición, pues obviamente llegaríamos ya al punto de partida, al break-even. Pero obviamente es una posición peligrosa, porque entonces si agregamos una posición en 1.36, obviamente el precio promedio está en 1.3650, pero si sigue bajando, pues obviamente ya no vamos a estar perdiendo en el caso de un lote estándar de a $10 por pip, sino vamos a estar perdiendo a $20 por pip. Me explico, en este ejemplo, que espero no esté siendo demasiado rápido y me puedan seguir, estamos hablando que habíamos metido una posición en 1.37, habíamos metido una posición en 1.36, y digamos que la posición baja a 1.35. Si hubiéramos dejado únicamente la posición inicial de 1.37, pues en este momento la pérdida sería desde 200 pips, es decir, de $2.000. Pero como agregamos una posición nueva en 1.36, ya la pérdida ya no es de $2.000, sino es de $3.000. Y digamos que la cuenta es de $10.000, pues obviamente es el 30% de la cuenta que estaríamos perdiendo frente al 20% de habernos mantenido únicamente en la posición inicial. Entonces, como les decía, este tipo de operaciones, pues, es lo que se asemejan a la estrategia de la ruleta del martingala, que es ir doblando las posiciones, pero obviamente, aunque puede funcionar en varias ocasiones, basta con que deje de funcionar en un par de ocasiones para que la cuenta se vaya a pique. Entonces, si tenemos rendimientos en la cuenta, pues obviamente si tenemos los rendimientos todavía en la cuenta Forex, pues obviamente vamos a tener mayor margen para operar y eso nos va a dar la tentación de seguir ingresando posiciones en una posición perdedora y perder no solo los rendimientos que habíamos ganado,
sino perder también parte del capital o inclusive todo el capital de la cuenta. En cambio, si vamos retirando rendimientos, en caso de que algo así llegara a pasar, inclusive si tuviéramos una pérdida importante, pues podríamos cubrir parte de esa pérdida o incluso toda la pérdida con los rendimientos que todavía tenemos en el banco y obviamente nuevamente nos recuperaríamos para empezar nuevamente de ceros y evitar que las cuentas se quiebren. Entonces de ahí que por lo menos desde mi perspectiva personal y ya acá habrán algunos que me apoyen y otros que no, para mí lo mejor es ir retirando rendimientos periódicamente de las cuentas. Ya finalmente, ya para dar como cierre a la parte, digamos, de teoría de mi exposición, lo último que tenemos que tener en cuenta para operar en una cuenta real es obviamente escoger un broker que sea real. Hoy en día existen infinidad de brokers que ofrecen condiciones extraordinarias en el mercado, pero muchos de ellos no están regulados o se encuentran simplemente o son simplemente ficticios y lo que buscan es que obviamente hagamos nuestros depósitos y sigamos operando en el mercado. A ellos no les importa si nosotros ganamos o perdemos porque eventualmente, como no están regulados, pueden hacer muchas cosas para evitar que podamos reclamar nuestro dinero. Lo primero es obviamente desaparecer, bloquear nuestras cuentas. Algunos simplemente eliminan las operaciones con ganancia y dejan solamente las de pérdida. O dicen que estamos abusando de la plataforma simplemente porque estamos generando muchas ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí que sea importante escoger un broker que sea regulado, ya que la regulación lo que nos garantiza es que vamos a tener por lo menos recursos legales para hacer valer nuestros derechos como traders y obviamente hacer valer nuestro dinero. De ahí que sea importante que cuando ustedes escojan un broker, traten de escoger un broker que esté regulado. Existen diferentes países donde están regulados los brokers, como es Estados Unidos, está Suiza, está Inglaterra, está Hong Kong. Hong Kong como pues digamos, como parte de China, pero como está independiente y básicamente la idea es tener brokers que tengan regulación seria, ya que eso nos permite que eventualmente, sobre todo cuando estamos operando cantidades importantes, podamos llegar a tener accesos legales para hacer valer el dinero que ganamos operando dentro de los márgenes, dentro de las márgenes y dentro de las características que la plataforma nos brindaba. Entonces básicamente ese sería como el último punto acerca de la diferencia entre operar en una cuenta real y una cuenta ficticia. Entonces ahora sí, no sé si quieran pasar tengan algunas preguntas y pasaremos entonces a resolver las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, acá Mars hace la siguiente pregunta, dice, Bernardo, estoy en una cuenta de M y estoy viendo que cuando una vela baja 15 puntos, por decir la siguiente vela la prueba y sube esos 15 puntos y después baja, ¿quiere decir que alguien las está controlando? Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el mercado Forex es uno de los mercados, es el mercado más líquido y es el mercado más grande que existe. Mueve alrededor de 2 trillones de dólares al día y estamos hablando que es muy difícil que alguien lo controle. Simplemente, obviamente, el mercado Forex se basa en la economía básica, en sus fundamentos, en la oferta y la demanda. Esos 15 pips que tú ves que suben y bajan dentro de un periodo de tiempo, pues simplemente están demostrando esa interacción entre la oferta y la demanda. Cuando se establece, cuando esto sucede en mucho tiempo, pues simplemente estamos hablando que el mercado se está moviendo en un rango de 15 pips y pues obviamente estaríamos operando dentro de ese rango, pero básicamente eso hace parte de la naturaleza del mercado y no es parte del control del mercado. Ahora, existen obviamente sí ciertas manipulaciones, pero sobre todo cuando estamos hablando del spread. Y es que ustedes en diferentes brokers pueden ver diferencia de 1 o 2 pips entre los precios entre uno y otro broker, pero es básicamente por los proveedores de liquidez que tienen y obviamente por el manejo de spread que tengan. Entonces eso también hace parte, digamos, de las reglas del mercado y de la naturaleza del mercado, pero no está no es nada fuera de lo común. Acá Jesús nos hace una sugerencia y dice que para sobrevivir en el Forex es fundamental como mínimo tener 2 brokers o más. Me parece una buena sugerencia, ya que eso permite que quienes tengan 2 o más brokers, pues permiten que si alguno de los 2 brokers tiene problema, pues ustedes pueden seguir operando.
ya que dentro de la naturaleza de los mercados financieros en general, pues existe la posibilidad, aunque se pareciera remota, de que grandes entidades puedan entrar en problemas. Entonces, por más de que el broker esté regulado o no, pues si bien es cierto que la regulación les garantiza a ustedes que respondan por su capital, pues mientras que todo este proceso se lleva a cabo, pues podría pasar un tiempo importante como tal como pasó hace 3 años con Repco, que fueron casi 2 años para que la gente recuperara su dinero y mientras tanto, pues obviamente ese capital no se podía trabajar. Entonces, me parece una buena sugerencia la que hace de tener la que hace Jesús de tener dos o más brokers. Bueno, acerca de brokers específicos, pues obviamente las recomendaciones que ustedes hagan en la investigación acerca de cada uno de los brokers que quieran usar y sobre eso pues obviamente hacen sus decisiones. Ya no me atrevería a hacer ningún juicio acerca de ningún broker específico. Sí, para que básicamente para que estén radicados en Estados Unidos tienen que estar regulados. Eso hace parte, digamos, de la legislación de Estados Unidos. Existen países donde existe regulación al respecto y hay países donde no. Por ejemplo, en Latinoamérica, me desmentirá si estoy fallando en algo, pero ningún broker está regulado en Latinoamérica porque en Latinoamérica no existe legislación al respecto de la operación en Forex. Bueno, acá Mark me pregunta acerca del broker suizo con el que trabajo. Pues en efecto es un broker que hasta el momento ha mostrado bastante seriedad. Obviamente todo lo que les decía acerca de los demos también aplica para este caso y es obviamente que nunca va a ser lo mismo operar en una cuenta demo que en una cuenta real. Pero es un broker que digamos en la parte digamos técnica y en la parte de las operaciones que se realizan en la cuenta real, pues obviamente responde por lo que tiene que responder, que es por la seriedad en sus operaciones y obviamente por los recursos que uno deposita. Acá aquí que me hace una pregunta que es, pues obviamente es parte mito y es parte realidad. Me dice qué tan cierto es que cuando tienes una cuenta real y abres una operación el broker te abre la operación contraria. Esto por default no es cierto, es decir, no quiere decir que cada vez que tú abres una operación el broker abra la operación contraria porque al igual que tú el broker no sabe hacia dónde se va a dirigir el mercado y no sabe si tú eres un buen o un mal trader y obviamente si siempre abriera la operación contraria, pues si tú eres un buen trader, el broker estaría perdiendo. Lo que pasa es que obviamente el broker depende de la liquidez del mercado. Es decir, muchas veces y sobre todo en momentos de alta volatilidad como la salida de noticias, la liquidez del mercado es bastante baja. Y obviamente dependiendo del tamaño de tu posición, pues no es fácil encontrar una posición exacta que sea del mismo tamaño de la posición que tú quieres poner. Entonces, algunos brokers lo que hacen es que obviamente la primera opción es tratar de buscar una operación contraria dentro de su plataforma, después salir a buscar una operación contraria en el mercado a través de los proveedores de liquidez y por último lo que tratan es de tomar la operación contraria cerca de hacer, desde sus mismos fondos haciendo uso de lo que se lo denomina las piscinas de liquidez. Es decir, eventualmente, como último recurso, y si es factible, tratan de eh, que tu operación sea aceptada usando dinero propio, es decir, obviamente abriendo una posición en contra tuya. Pero depende obviamente del broker y obviamente no se puede usar demasiado de eso, ya que pues obviamente los brokers no van a asumir pérdidas innecesarias, es decir, los brokers lo hacen con el objetivo de garantizar que en la mayoría del tiempo tú puedas tener acceso al mercado, pero no van a estar perdiendo dinero constantemente por estar tomando posiciones en contra tuyo y más cuando las posiciones son ganancia para ti o sea pérdida para ellos. Este es uno de los principios básicos del mercado y de los cuales también tal vez no hablé y es que obviamente para que alguien gane en el mercado pues alguien tiene que perder, es decir, mientras que en la demo si tú ganas el que gana eres tú y si pierdes el que pierde eres tú y tu demo, pues en el mercado real para que alguien gane alguien tiene que perder y viceversa. Entonces, obviamente, tienen que pensar también la complejidad que esto implica para pensar que cuando ustedes están abriendo una posición, tienen que estar a favor del mercado en general y en contra de alguien que haya tomado la posición contraria.
Acá Freddy Shin me pregunta que con brokers, que con qué brokers trabajo. Yo trabajo básicamente con dos brokers, como habrán podido ver en mi perfil en FX Street. Uno es Gain Capital y el otro es ACM. El problema es, acá mismo me pregunta que es recomendable como regla general no trabajar con brokers de paraísos fiscales. El problema es sobre todo no tanto porque sean paraísos fiscales, sino porque no existe regulación para los brokers en ciertos países. Entonces, si no existe regulación, pues básicamente tú estás poniendo toda la fe del planeta y con tu dinero en un broker sin saber si van a responder o no, ya que si no responden, pues obviamente no tienen una obligación legal para responder, ya que simplemente tú ingresaste en un negocio que, si bien no es ilegal, pues no está regulado. Es decir, no es que sean ilegales, pero no tienes tú un peso legal para poder argumentar con ellos dentro de un marco legal. Entonces, básicamente la reacción siempre la van a tener ellos. Acá Mark me pregunta que qué opina del futuro del mercado Forex si tendremos un mercado con liquidez parecida a la actual en un futuro. Bueno, de todas maneras, bueno, como ustedes saben, los mercados de renta variable en general están en crisis, pero esas crisis obviamente también implican que más liquidez en el mercado Forex y me explico por qué. Cuando los mercados tienen una tendencia definida, tienden a mantener los capitales en un solo sitio, es decir, por ejemplo, en los años anteriores, los mercados emergentes estaban teniendo una situación bastante favorable, de tal manera que si bien las inversiones se movían, pues se movían dentro de los mismos mercados emergentes. Ahora, como muchos de los recursos se tienen que repatriar, pues obviamente eso implica un cambio de divisas para poder repatriar los recursos a su punto de origen, y eso pues obviamente implica más liquidez para el mercado Forex. Obviamente, como les decía durante la charla, pues el mercado es variable, ya que pues es básicamente refleja la realidad del planeta, la realidad económica del planeta, y en ese sentido pues es totalmente impredecible. Es decir, el que se atreva a hablar acerca de la dirección del mercado, inclusive así sea de un solo par en específico, pues es bastante osado y puede pasar como los pronósticos del clima. Como puede que salga, puede que no, pero realmente no me parecería serio tomar una posición al respecto. Bueno, acá hay otro tema que me atañe directamente y es, acá mis preguntas que qué opina, qué opina o qué responder a los casos en el Forex con las pirámides en Colombia. Hay un tema bastante complejo, ya es que el Forex como tal, el Forex, que es el nombre del mercado, pues es un nombre genérico, es decir, nadie posee como tal el nombre de Forex, entonces no se puede restringir el uso de ese nombre como restringir el uso de la palabra bolsa. Entonces, mucha gente, cualquiera que quisiera usar el nombre de Forex, lo puede hacer porque básicamente nadie es dueño del término como tal, entonces inclusive empresas inescrupulosas lo pueden usar y el problema es que obviamente dañan la imagen del mercado. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Pues obviamente con pruebas, pero pues ya es parte del manejo de los medios. Pero sí es un problema complejo que estamos teniendo en Colombia, es que estén asociando el nombre de Forex con las pirámides, pero lastimosamente desde un punto de vista legal no hay mucho que podamos hacer al respecto. El problema de los brokers que no son nada serios y que no tienen regulación es precisamente esa, ¿sí? Y es que no se puede hacer nada legalmente para demandarlos porque no tienen una regulación que los obligue a cumplir con obligaciones con relación a la operación en Forex. Entonces de ahí que la acción se debe tomar a priori y no a posteriori, y es precisamente escoger brokers regulados que nos permitan tener un margen de acción legal en caso de que el broker quiera hacer algún tipo de acción indebida. Entonces, de ahí que sea importante siempre operar con brokers reales y que estén regulados. Bueno, FXM, bueno, es un broker que está regulado en Estados Unidos, está regulado en Inglaterra, si no estoy mal, y creo que en Asia tiene alguna regulación también. No podría dar más detalles al respecto porque realmente
obviamente es competencia de los brokers con los que yo trabajo, entonces pasaría, no quisiera tomar, digamos, posiciones porque serían totalmente subjetivas, pero por lo menos les puedo decir que por lo menos como broker y como broker serio sí existe. De ahí para adelante ya sería como parte de la investigación que ustedes hagan acerca de ese broker. Sobre AvaFX no tengo ningún conocimiento, entonces me abstengo totalmente de hacer ningún comentario al respecto. De hecho, preferiría no hacer comentarios acerca de ningún broker en específico, porque como les digo, yo trabajo con dos brokers sobre los cuales obviamente voy a estar siempre eh, inclinado a opinar positivamente y obviamente pues entonces opinaría subjetivamente de manera negativa con relación a otro broker. Entonces, sobre brokers específicos, pues lo que les puedo decir es, primero averigüen si están regulados, por quién están regulados, y si están regulados, si ya saben por quién están regulados, averiguar en la agencia que los regula acerca de ellos mismos. Acá le agradecemos acá a la moderadora de FX Street que nos dio nuevamente otro recurso importante que tiene FX Street que les puede ayudar bastante en el momento de escoger un broker de Forex. Bueno, entonces ya acá José Luis me está preguntando mi correo. Eh, Acá lo dejo, es la misma dirección de Messenger. Eh, Obviamente, aunque la verdad por Messenger es muy raro que me consigan, pero en este mismo correo me pueden conseguir cualquier inquietud que tengan y en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto. Acá aquí que me pregunta que en una cuenta de $3,000, ¿qué lotaje recomiendo trabajar? El lotaje es algo que va directamente relacionado con la estrategia. Es decir, no puedes usar el mismo lotaje cuando tienes una operación de que vas por 20 pips con 10 de stop que cuando vas por una operación de 300 pips con 100 de stop. Porque obviamente son trozos totalmente distintos. Entonces, tienes que hacer un análisis básicamente del riesgo que quieras asumir, de la ganancia que quieras lograr y obviamente el porcentaje de la cuenta que estés dispuesto a arriesgar. Basado en esos tres puntos, pues es que debes definir el lotaje que debes tomar en cada una de las posiciones que tomes en una cuenta, sin importar el tamaño de la misma. Bueno, finalmente ya digamos, ya concluyendo un poquito más acerca de lo de la sesión, mi recomendación es que ustedes usen la cuenta para, para tratar de la cuenta demo, para tratar de familiarizarse con la plataforma, ver la forma en la que se opera en una plataforma en específico, pero cuando ustedes quieran empezar a operar, empiecen siempre a operar cuentas, cuentas reales. Hoy en día existen muchas eh, facilidades para operar en cuentas reales, entonces siempre operen cuando ya quieran operar realmente y quieran tomar en serio el mercado Forex, empiecen con una cuenta mini, inclusive hay cuentas micro para operar en el mercado y vayan incrementando el lotaje a medida que vayan teniendo confianza en el mercado y vayan conociendo lo que es realmente operar en el mercado, tanto desde el punto de vista como trader, desde la parte de vista técnica, como desde la parte de vista psicológica, que es una de las partes fundamentales de operar en el mercado Forex. Entonces, esa es mi recomendación final, que traten de operar siempre tratando de pensar en eso. Acá hay una pregunta que, bueno, no entiendo José porque básicamente ya me está diciendo que los lotes son de $5 por lote, entonces básicamente serían 5 mini lotes, entonces no veo cuál es la pregunta. Marce me pregunta que qué diferencia entre el apalancamiento de 100 a 1 o de 200 a 1. Básicamente lo que quiere decir es cuántas veces el tamaño de tu cuenta puedes operar. Si tú tienes una cuenta de $1,000 y con un apalancamiento de 100 a 1 puedes operar hasta $100,000 y con un apalancamiento de 200 a 1 puedes operar hasta $200,000. ¿Esto qué implica? Que obviamente puedes hacer operaciones más grandes, pero también dependiendo del tamaño de la operación, pues puedes generar un llamado de margen mucho más rápido dependiendo del tamaño de la posición. Entonces, tiene tanto sus ventajas como sus desventajas el que tengas mayor o menor apalancamiento. Depende de tu administración de riesgo el que sea beneficioso o no para ti, pero realmente, si tú eres un trader, digamos, conservador y no estás arriesgando una parte importante de la cuenta, realmente el apalancamiento pasa a un segundo plano porque no vas a estar usando el 100% del apalancamiento. Entonces, lo importante es que aprendas a manejar la cuenta para que sea
sostenible y desde ese punto de vista pues el apalancamiento pasará a un segundo plano. Bueno, creo que estas son básicamente todas las preguntas que teníamos por el día de hoy. Nuevamente les recuerdo mi mail, entonces es contacto@bmgconsultores.com en caso de que me quieran escribir o quieran contactarse por Messenger conmigo. Espero entonces haber resuelto pues las inquietudes que tengan y que haya sido una sesión bastante productiva para todos ustedes. Espero entonces, nuevamente pues les agradezco a todos los que han atendido las sesiones durante este año, toda su atención y toda la interacción que nos han brindado y esperemos entonces que el próximo año poder seguir contando con ustedes en en las sesiones que se sigan llevando a cabo. Nuevamente gracias y espero entonces verlos a todos el próximo año. Entonces de paso les deseo a todos una feliz Navidad, un próspero año y que sigan operando de manera productiva en el mercado Forex. Hasta luego. Difíciles de operar, como muchos de ustedes ya por experiencia habrán podido notar. Entonces vamos a hablar acerca de cómo esta facilidad puede operar tanto a favor como en contra nuestro. Vamos a empezar entonces por lo obvio, operando con las demos. Las cuentas demos fueron pensadas con el objeto de facilitar a los usuarios una plataforma específica y así que se familiarizaran y así poder cautivar nuevos clientes. Es decir, como ustedes saben, pues existen diferentes plataformas, plataformas genéricas como la de MetaTrader o plataformas específicas de cada broker que permiten la entrada al mercado. En términos generales, todas funcionan de la misma manera, pero obviamente entre una plataforma y otra pueden variar ciertos términos como el entorno gráfico, las opciones que tiene la plataforma, etcétera. Entonces, los brokers con el objetivo que las personas se acercaran y se sintieran familiarizadas con el tema, pues sí ingeniaron las plataformas demo. Estas plataformas obviamente contaban con los datos del mercado real, pero obviamente se operaba con dinero ficticio. ¿Esto qué quiere decir? Si bien ustedes en una plataforma demo pueden ver los precios que se pueden ver en el mismo mercado real, esto no quiere decir que la plataforma demo sea como tal un reflejo exacto del mercado real. De hecho, por definición, las plataformas demo tienen, pues no tienen una de la parte esencial del mercado real y es la contraparte de los. Bueno, como es costumbre, buenos días a todos. Es como siempre un placer estar con ustedes en este espacio que nos brinda FX Street para tener un poco de feedback acerca de nuestra vida como traders y la idea es que entre todos nos ayudemos a tener una vida de traders un poco más productiva de acuerdo a nuestras experiencias. Basados en esto, entonces en el día de hoy la sesión la he titulado Operando de mentira en el mercado real. Bueno, ya sabemos todos los datos. Entonces, el programa para el día de hoy es el siguiente. La introducción, después hablaremos acerca de operar con demos, acerca del backtesting, el incrementando lotes, retirando rendimientos, escogiendo un broker real y pues básicamente ya ahí pasaremos un poco más a las preguntas que tengan al respecto. Entonces, si quieren, damos inicio a la sesión. Quisiera saber si todos me están escuchando bien. Aunque gracias a los avances de la tecnología hoy es factible prácticamente para cualquier persona ingresar al mercado Forex a través de Internet, esta misma facilidad ha hecho que muchas veces las personas, en especial los principiantes y sobre todo los más jóvenes, menosprecien la complejidad del mercado de renta variable más grande y agresivo que existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente, pese a que hoy en día es muy fácil abrir cuentas inclusive desde $25, que no es mucho, para operar en el mercado Forex, la verdad es un mercado bastante complejo. Entonces el hecho de que podamos ingresar fácilmente al mercado no quiere decir que el mercado sea un mercado fácil. De hecho es uno de los mercados más desafiados, pero obviamente no son garantías de futuro. Obviamente también existe el otro tema acerca del backtesting y es el apalancamiento progresivo. Es decir, muchas veces cuando ustedes les venden un servicio de señales o un servicio de robots o de expert advisor o lo que sea, simplemente les muestran ejemplos acerca de cómo una estrategia X usando apalancamiento progresivo, es decir, que
cada operación van incrementando el volumen de la operación, pues obviamente llegarían a resultados tan increíbles como volver $10,000 en 1 millón en 2 meses o cosas por ese estilo. Sin embargo, obviamente esto es solamente es teoría. En la práctica es mucho más difícil, ya que de todas maneras, primero no existe la estrategia perfecta. De hecho, si existiera la estrategia perfecta, es decir, la que nunca fallara, pues básicamente el mercado no existiría, porque todos usaríamos la misma estrategia y nadie sería la contraparte en las operaciones. Entonces, de hecho, toda estrategia, por la misma naturaleza del mercado, toda estrategia eventualmente tendrá fallos. Y cuando hacemos apalancamiento progresivo, pues obviamente las pérdidas pueden ser importantes en un momento para la cuenta. Es decir, si por ejemplo la estrategia se basa en una relación entre riesgo y ganancia del 1 a 1, pues al hacer apalancamiento progresivo simplemente estamos haciendo que la siguiente operación, la relación ya no sea de 1 a 1, sino que sea de 0 punto algo con sus operaciones. Es decir, ustedes siempre que ingresen una operación en una plataforma demo, así sea por $1 o sea por $1,000,000,000, siempre les va a ser aceptada la orden. En una plataforma real, esto no siempre es así, ya que en las plataformas reales, obviamente para que alguien compre, alguien tiene que vender, y de manera inversa, para que alguien venda, alguien tiene que comprar. Entonces, en las plataformas demo, de entrada estamos perdiendo esta parte esencial de operar en el mercado real, que es la contraparte. También las mismas demo por su naturaleza no tienen limitaciones, es decir, ustedes pueden abrir inclusive con la misma empresa 50, 100 o 200 demos, o incluso si ustedes tienen una sola demo y llega a estar en ceros, ustedes pueden pedir a través del servicio al cliente que nuevamente les den fondos virtuales para seguir operando en su cuenta demo. Esto les quita a ustedes la presión psicológica de estar operando dinero real, porque ya que cuando ustedes pierden dinero real y pierden la totalidad de la cuenta, pues no va a ser igual de fácil volverla a llevar a su punto inicial. En las demos, como la idea era básicamente familiarizar a las personas con la plataforma, pues no tienen problema en ponerles fondos virtuales, ya que para ellos no implica más que simplemente poner unos datos nuevos en la plataforma. Entonces, no tiene ningún costo ni ningún riesgo para el broker, sino únicamente para el trader, que se acostumbra a perder cuentas y empiezan a caer en una falacia. Y es que muchas veces un trader novato tiene 3 o 4 demos y por pura estadística, obviamente, alguna de ellas le debe estar funcionando y tenderá a pensar que esa estrategia que tiene en la plataforma que le está funcionando es una estrategia totalmente segura y pasará a una cuenta real sin haber pasado por un proceso antes, y obviamente esa cuenta real terminará igual que las demo en ceros, porque no tendrá un manejo profesional de la misma. Continuamos con la sesión. El backtesting. Entonces, el backtesting básicamente es la aplicación de una estrategia pasado para poder ver sus potenciales resultados en el futuro. Obviamente, esto es una herramienta útil, ya que nos permite ver cómo se hubiera podido comportar una estrategia, pero no es del todo concluyente, ya que el mercado como tal es variable y de acuerdo a esas variaciones del mercado, la estrategia puede fallar o no. Vamos a hacer el ejemplo que siempre les traigo, y es el mercado de rangos versus el mercado de tendencia. Obviamente una estrategia de rangos pues va a funcionar bastante bien en el mercado de rangos, pero si el mercado cambia tendencias, pues obviamente va a asumir pérdidas importantes. De manera inversa también, una estrategia de tendencia pues en un mercado de rangos va, si bien no va a ser tan catastrófica como el caso anterior, pues va a haber mucho tiempo en el que simplemente va a estar el dinero fluctuando sin generar ningún tipo de ganancias. Entonces, básicamente, las estrategias, el backtesting, nos permiten ver una mirada hacia